Victoria limpiaba el escaparate de la tienda con especial cuidado, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 10 años. La tienda de cosméticos Bellesa le había sido legada por su abuela y, a lo largo de los años, se había convertido en una parte indispensable de la vida de la pequeña ciudad paraguaya de Santa Rosa del Lago. Aquí se compraba pintalabios para bodas, colorete para graduaciones y cremas antiarrugas para quienes aún esperaban detener el tiempo. El sol apenas comenzaba a asomar entre las copas de los viejos eucaliptos que crecían a lo largo de la calle principal de la ciudad. A Victoria le encantaba ese momento, la hora antes de la apertura oficial, cuando se podía colocar tranquilamente la mercancía, revisar la caja y prepararse para un nuevo día. Estaba colocando los nuevos frascos de perfume que había recibido el día anterior cuando se dio cuenta de que uno de ellos se había roto durante el transporte. Era una marca francesa muy cara que había pedido especialmente para la señora Daniela, la esposa del juez local. «Tendré que pagarlo de mi bolsillo», murmuró Victoria, guardando con cuidado el frasco estropeado. La primera clienta de la mañana fue la señora Esther Ramírez, propietaria de la panadería local. Era una mujer corpulenta de unos 55 años que acudía a la tienda todas las semanas y siempre se enteraba de las últimas noticias del pueblo antes que nadie. Examinaba sin prisa los estantes con cremas faciales, mirando de vez en cuando a la dueña de la tienda. «Victoria, querida, ¿tienes algo para las manchas pigmentarias?», preguntó, sosteniendo un frasco de crema de día en las manos. «Estas malditas manchas en las manos me están volviendo loca. Ayer Marta, de la frutería, me dijo que había un producto nuevo». «Claro, señora Esther. Esta crema con extracto de limón funciona muy bien», dijo Victoria, cogiendo un pequeño bote blanco de la estantería. «La fabrican en Brasil, pero la calidad es excelente. Ya es la tercera clienta que la compra este mes». «¿Es cara?». «55.000, pero dura 2 meses si se usa según las instrucciones». «Vaya, es un poco caro. ¿Qué tal en la panadería? He oído que hay más pedidos para la boda de Carlos Vegas». «No me hables de bodas», dijo Esther, haciendo un gesto con la mano mientras seguía examinando la crema. Su novia cambia de opinión todos los días. Un día no le gustan las nueces del pastel, otro día no le gusta la crema. Ayer vino llorando porque quería un pastel de 3 pisos en lugar de 2. ¿Te imaginas? Dicen que ese tal Carlos sigue saliendo con la chica del banco. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Marisol. ¿En serio?». Se sorprendió Victoria, aunque en el fondo ya no le sorprendían ese tipo de noticias. En el pueblo, esas historias eran habituales. «Sí, sí. Mi sobrina trabaja en el mismo banco y los vio juntos en la cafetería Paraguay la semana pasada. Estaban sentados, cogidos de la mano, besándose, y su novia, pobrecita, no sabe nada, lo tiene todo planeado y preparado». Victoria asintió con la cabeza mientras seguía limpiando el mostrador. En el pueblo todos se conocían y los chismes se propagaban más rápido que el pan recién horneado de la panadería de la señora Esther. A veces era molesto, a veces incluso daba miedo, porque te dabas cuenta de que tu vida privada también podía convertirse en tema de conversación en cualquier momento. «Todos los hombres son iguales», añadió Esther, abriendo el bote de crema y oliéndola. «No pueden resistirse si hay una joven y guapa cerca. Me lo llevo. ¿Cuánto me debe?». 55.000 guaraníes. Esther sacó de su bolso unos billetes arrugados y los contó 2 veces antes de dárselos a Victoria. «¿Qué tal tu Néstor?», preguntó ella, guardando la compra en el bolso. «Hace tiempo que no lo veo por la ciudad. Antes, los fines de semana siempre paseaba por el centro y entraba en las cafeterías». «Trabaja mucho. Ahora es temporada de ventas de maquinaria agrícola», respondió Victoria con un ligero tono de tensión en la voz. «Ya sabes cómo es primavera. Los granjeros se preparan para la temporada». «Sí, claro. Bueno, los hombres son muy trabajadores, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, me tengo que ir. El pan no se va a hornear solo».
Esther se dirigió hacia la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. Por cierto, Victoria, si a Néstor le gustan los dulces, mañana tendré empanadas frescas con dulce de leche. Puedes pasar a recogerlas. Gracias, pasaré sin falta. Después de que se marchara la clienta, la tienda se quedó vacía durante un buen rato. Victoria se puso a hacer inventario de los nuevos productos, colocando en los estantes el rímel, los pintalabios y las cremas de manos. El trabajo la distraía, pero sus pensamientos volvían constantemente a su marido. En los últimos 2 meses, Néstor se había convertido en otra persona. Antes siempre le contaba cosas del trabajo, se quejaba de sus jefes y hacía planes para las vacaciones. Por las tardes hablaban de dónde irían en verano, qué comprarían para la casa y planeaban la reforma del baño. Ahora, sin embargo, a sus preguntas sobre el trabajo respondía con monosílabos. Perdido. Como siempre. Nada interesante. A menudo se quedaba hasta tarde en la oficina y los fines de semana encontraba alguna tarea urgente que hacer. El fin de semana pasado, por ejemplo, dijo que iba a ayudar a su compañero Pedro a trasladar muebles y desapareció todo el día. Regresó tarde por la noche, cansado, pero extrañamente satisfecho. Hacia las 11 de la mañana entró la señora Inés, profesora de la escuela local. Era una mujer mayor, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro, que llevaba 30 años enseñando matemáticas y conocía a la mitad de los habitantes del pueblo desde que eran niños. Buenos días, Victoria. Necesito un pintalabios, algo neutro para la reunión de padres. Claro, este le irá bien. Es de un tono rosa natural, no muy llamativo, pero le da luminosidad al rostro. Mientras la señora Inés elegía entre 2 pintalabios, entró en la tienda el cartero, don Javier, un hombre de unos 60 años y rostro afable, que llevaba un cuarto de siglo repartiendo el correo por la ciudad. Victoria, una carta para usted, dijo, entregándole un sobre blanco. De Asunción. Gracias, don Javier. ¿Cómo está la familia? Bien. Mi nieto ha entrado en la universidad. Va a estudiar en la capital. Estamos muy orgullosos. Estupendo. Felicíteles de mi parte. Cuando se marchó el cartero, Victoria abrió la carta. Era un aviso del banco indicando que el plazo del depósito estaba a punto de vencer y que había que decidir si renovarlo. Mentalmente, anotó que tenía que hablarlo con Néstor, aunque últimamente él evitaba cualquier conversación sobre las finanzas familiares. La señora Inés eligió un pintalabios y pagó. Victoria, ¿has oído hablar de la chica nueva que trabaja en la empresa de maquinaria agrícola? Preguntó, guardando la compra en el bolso. El corazón de Victoria se detuvo, pero se esforzó por mantener la calma. ¿Qué pasa? No, solo por curiosidad. Es muy guapa, ha venido de la capital. Los padres de uno de mis alumnos trabajan allí y me lo han contado. Dicen que es muy, ¿cómo decirlo?, sociable. No sé, Néstor no habla mucho de sus compañeros de trabajo. Sí, los hombres en general no cuentan mucho. Bueno, me tengo que ir. La clase empieza pronto. El resto de la mañana transcurrió tranquilamente. Entraron algunas clientas habituales, que compraron su crema o champú de siempre. Victoria las atendió de forma automática, sin dejar de pensar en los cambios en el comportamiento de su marido. Hacia el mediodía entró en la tienda Belén Mirandoli, su mejor amiga desde la escuela. Belén trabajaba como contable en el ayuntamiento y se enteraba de todas las noticias de la ciudad antes incluso de que se convirtieran en chismes. Baja, morena, de ojos castaños y siempre con un peinado impecable, era una de las pocas personas en las que Victoria confiaba plenamente. «Hola, Vicky», saludó Belén, sentándose en una silla para clientes. «¿Qué tal? Pareces cansada». «Sí, lo normal. ¿Quieres un café?» «Con mucho gusto». Victoria puso agua en una pequeña tetera eléctrica que guardaba en el cuarto de servicio para las consultas especialmente largas con las clientas. Mientras tanto, Belén examinaba las nuevas llegadas de pintalabios. «¿Han traído nuevos tonos? Son bonitos.
Sí, la semana pasada. También recibí perfumes franceses, pero se rompió un frasco durante el transporte. Qué pena. ¿Serían caros? Mucho. Los encargué especialmente para la señora Daniela. Belén asintió con comprensión. Todo el mundo en la ciudad sabía que a la esposa del juez le gustaban las cosas caras y que podía permitirse encargar productos del extranjero. Oye, Belén, comenzó Victoria removiendo el café soluble en las tazas. ¿Los hombres pueden cambiar tanto? Me refiero al carácter, los hábitos, la relación con la familia. Belén tomó la taza de café y miró atentamente a su amiga. ¿En qué sentido? ¿Ha pasado algo? No sé, quizás sea cosa mía. Pero últimamente Néstor parece estar en otro mundo. Llega tarde a casa, no quiere hablar y siempre esconde el teléfono. Antes siempre lo dejaba en la mesa de la cocina y ahora lo lleva consigo todo el tiempo. Vicky, ¿sospechas algo? No sé qué pensar. Quizás solo tiene problemas en el trabajo y no quiere preocuparme. Pero antes siempre me contaba lo que pasaba en la empresa, quién se había peleado con quién, cuáles eran los planes para el mes. ¿Recuerdas cuando se quejaba de ese gerente, Roberto, que siempre llegaba tarde? ¿O cuando se alegró de haber vendido un gran lote de tractores a los granjeros del pueblo vecino? Sí, lo recuerdo. ¿Y ahora qué? Ahora, como mucho, dice «di» y nada más. Le pregunto cómo le va en el trabajo y me responde «bien bien». Si le pregunto qué planes tiene para la semana que viene, me responde lo de siempre. Si le pregunto qué reuniones tiene mañana, me dice «de trabajo». Belén dio un sorbo al café y frunció el ceño. ¿Y cómo se comporta en casa? Por eso te pregunto si ha cambiado. Antes, por las tardes, siempre charlábamos y veíamos películas juntos, comentábamos las noticias y hacíamos planes para el fin de semana. Ahora, o está con el móvil, o dice que está cansado y se va a dormir. Y anteayer le vi hablando en voz baja por teléfono en el baño. Dijo que era Pedro, de su departamento, sobre la reunión de mañana. Pero eran ya las 11 de la noche. ¿Pedro suele llamar tan tarde? Nunca había hecho eso antes, y, en general, Belén tengo la sensación de que se ha vuelto más reservado. Antes contaba todo tipo de detalles. ¿Qué había comido? ¿Con quién se había encontrado en el pasillo? ¿De qué habían hablado mientras tomaban el café? Y ahora parece que filtra cada palabra. Belén dio otro sorbo al café y miró pensativa por la ventana. Vicky, ¿sabes lo que no me gusta de esta historia? En el ayuntamiento tenemos una lista de todas las empresas de la ciudad y puedo ver quién paga los salarios, cuántos empleados tienen y cuál es su carga de trabajo según los datos de Hacienda. En esta empresa de maquinaria agrícola todo es estable, sin urgencias ni horas extras. Es más, en este periodo, por el contrario, suelen tener una caída. Las ventas principales son en primavera. Para el verano todos los agricultores ya han comprado el equipo. ¿Entonces me está mintiendo sobre el trabajo? No digo que mienta, pero si realmente no está en el trabajo, ¿dónde pasa el tiempo? Victoria dejó la taza sobre el mostrador y suspiró profundamente. En las últimas semanas esa idea le había pasado por la cabeza más de una vez, pero se había esforzado por apartarla. Oye, ¿has oído algo sobre él en el ayuntamiento? ¿O algún rumor por la ciudad? Por ahora no, pero ya le haré caso. Y otra cosa, Vicky, ¿ha cambiado últimamente su forma de vestir? ¿Se compra ropa nueva? ¿Se cuida más? ¿Lleva perfume nuevo, por ejemplo? Ah, sí. El mes pasado se compró 2 trajes nuevos. Dijo que los viejos ya no se veían bien para el trabajo. Y sí, se ducha más a menudo y usa un nuevo cologne. Cariño, vi el precio en la botella. Dijo Belén. Son señales clásicas. Vicky, no quiero preocuparte, pero es mejor estar preparada para cualquier posibilidad. Si quieres, puedo hablar con las chicas de otros departamentos para ver qué han oído. No sé. Por un lado quiero saber la verdad, pero por otro, tengo miedo de saberla. En ese momento, entró en la tienda una joven madre con un cochecito. Carolina, la esposa del mecánico local.
Victoria pasó rápidamente al modo trabajo. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, Victoria. Necesito crema para bebés, mi hijo tiene la piel escamosa. Por supuesto, tengo una crema hipoalergénica excelente, especial para recién nacidos. Belén terminó su café y se levantó. Vicky, tengo que irme a trabajar. Hablamos luego. Y recuerda, pase lo que pase, siempre estaré de tu lado. Si necesitas ayuda o simplemente hablar, llámame a cualquier hora. Gracias, Belén. De verdad, gracias. Después de que se marchara su amiga, Victoria atendió a Carolina, luego a varias clientas más, pero no podía quitarse de la cabeza la conversación con Belén. Intentó recordar cuándo habían comenzado exactamente esos cambios en el comportamiento de Néstor. Parecía que todo había empezado después de las fiestas de Año Nuevo, más concretamente, a finales de enero. Entonces había llegado a la empresa una nueva secretaria, una chica joven de Asunción. Victoria recordaba que Néstor la había mencionado varias veces durante las primeras semanas. Viviana es muy aplicada. Viviana es muy responsable en su trabajo. Tenemos una nueva empleada, una chica muy inteligente. Al principio, Victoria no le prestó atención. Los nuevos empleados siempre eran tema de conversación durante las primeras semanas. Pero luego las menciones se hicieron más escasas y el comportamiento de Néstor más extraño. Era como si hubiera dejado de hablar del trabajo a propósito para no mencionar a esa tal Viviana. A las 6 de la tarde, después de atender a las últimas clientas del día, Victoria cerró la tienda y se fue a casa. De camino, se detuvo en el mercado y compró verduras para la ensalada, carne para la cena y pan. En la panadería se encontró con la señora Marta, su vecina. «Victoria, querida, ¿qué tal?», la saludó la anciana. «Gracias, bien. ¿Y usted?». «No me quejo. Mi nieta ha venido de vacaciones de la universidad. ¡Qué alegría! ¿Tu Néstor no ha vuelto a casa desde hace mucho? Mis ventanas dan al aparcamiento y suelo oír cuando arranca el coche. Trabaja mucho ahora, se queda hasta tarde a menudo. Ya veo. No es fácil para los hombres, hay que mantener a la familia. Bueno, me tengo que ir a preparar la cena para mi nieta». Victoria llegó a casa y se encontró con el silencio y la soledad. Entró en el recibidor y vio que los zapatos de Néstor no estaban, lo que significaba que aún no había vuelto. En la mesa de la cocina había una nota escrita con una letra que le resultaba familiar. «Me he retrasado en el trabajo. No me esperes, cenaremos más tarde. N». Victoria arrugó el papel y lo tiró a la basura. Las notas habían empezado a aparecer hacía aproximadamente un mes y medio, y ahora eran casi un elemento cotidiano en su vida familiar. Antes, Néstor siempre llamaba si se retrasaba, explicaba el motivo y preguntaba si había que comprar algo de camino a casa. Ahora solo dejaba notas. Preparó la cena solo para ella: una sencilla ensalada de tomates y pepinos, un trozo de pollo frito y pan calentado. Pero no tenía muchas ganas de comer. En lugar de eso, Victoria se sentó en un sillón con una taza de té e intentó recordar cuándo fue la última vez que Néstor y ella habían hablado de verdad. No sobre trivialidades cotidianas ni preguntas y respuestas breves, sino hablar de verdad, compartir pensamientos, planes, experiencias. Parece que fue en diciembre, cuando planearon cómo pasarían el año nuevo. Néstor sugirió entonces ir a visitar a sus padres a la ciudad vecina, pero Victoria quería quedarse en casa e invitar a sus amigos. Al final se quedaron en casa y lo celebraron tranquilamente, rodeados de sus seres queridos. Néstor estaba alegre, hablador, contaba historias divertidas de sus compañeros de trabajo y hacía planes para el nuevo año. Pero en enero todo cambió. Victoria encendió la televisión, pero no podía concentrarse en las noticias. Sus pensamientos se debatían entre las sospechas y los intentos de encontrar una explicación lógica. Quizás Néstor realmente tenía problemas en el trabajo que no quería discutir en casa. Quizás su empresa estaba pasando por momentos difíciles y temía perder su trabajo.
Pero si era así, ¿por qué los trajes nuevos y el colonia cara? Néstor regresó a casa alrededor de las 11 de la noche. Victoria oyó el sonido de las llaves en la cerradura y los pasos en el vestíbulo. Entró en la cocina, saludó con un breve gesto con la cabeza, calentó la cena en el microondas y se sentó a comer, sacando inmediatamente el teléfono. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Victoria sentándose a la mesa. «Bien, muy cansado. He tenido muchas reuniones». «¿Qué reuniones? ¿Con quién?» «Las de siempre, sobre suministros, planes para el mes que viene, con representantes de empresas argentinas». «Han venido los argentinos. Qué interesante. ¿Qué te han ofrecido?» «Vicky, de verdad estoy muy cansado. ¿Podemos hablar mañana?» Néstor siguió comiendo sin levantar la vista del teléfono. Victoria observaba a su marido y, por primera vez en 15 años de matrimonio, sentía que estaba sentada a la mesa con un desconocido. El hombre que antes podía pasar horas contándole sus planes y sueños, que se reía de sus bromas y compartía con ella hasta sus preocupaciones más insignificantes, había desaparecido. «Néstor, hace mucho que no hacemos un viaje juntos. ¿Qué tal si este fin de semana nos vamos al lago? Parece que va a hacer buen tiempo». «No puedo. El sábado tengo una reunión importante». «¿El sábado? Pero si es fin de semana...» «Vicky, ya sabes que estamos en temporada alta. Los clientes no tienen fin de semana. Los argentinos quieren reunirse el sábado, luego tienen que coger un vuelo». «¿Y el domingo?» «El domingo también estoy ocupado. Pedro me ha pedido que le ayude con la mudanza. Se ha comprado un piso nuevo». Terminó su café, se levantó de la mesa, le dio un beso en la frente, de forma rutinaria, sin calor, y se fue al dormitorio. Media hora después, Victoria oyó que hablaba en voz baja por teléfono. La voz llegaba amortiguada desde el dormitorio, pero el tono no era en absoluto profesional, sino demasiado suave, casi cariñoso. Se acercó a la puerta entreabierta y oyó fragmentos de la conversación. «Mañana no podrá ser. Sí, lo entiendo. Yo también quiero. El lunes sin falta. Yo también te echo de menos». Cuando Néstor la vio en la puerta, se cayó de golpe y terminó rápidamente la conversación. «Era Pedro. Dice que pospone la reunión de mañana», dijo sin mirar a su esposa y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesita. A las 12:30 de la noche, tiene insomnio. Ya sabes, desde que se divorció se ha convertido en un búho nocturno. Victoria asintió y se dirigió al baño. De pie frente al espejo, se miró durante un largo rato. En sus ojos se leía el cansancio y una inquietud nueva para ella. Tenía 32 años, llevaba 15 casada y por primera vez en su vida sospechaba seriamente que su marido la engañaba. Sabía que algo en su vida familiar se había roto de forma irremediable, pero aún quería creer que solo era una etapa difícil que pasaría. Quizás mañana volvería a casa antes, cenarían juntos y hablarían como antes. Quizás le diría que realmente estaba pasando por un momento difícil en el trabajo, pero que pronto todo se arreglaría. Pero en el fondo, Victoria ya sabía que mañana no habría cambios, y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Victoria conducía a casa a mediodía con una sensación extraña. Por la mañana, un inspector de Hacienda había ido a la tienda para una inspección rutinaria y ella necesitaba unos documentos que se había dejado en casa. Normalmente planificaba esas cosas con antelación, pero últimamente estaba distraída, con la mente fija en el extraño comportamiento de Néstor. Aparcó el coche cerca de casa y vio un coche rojo desconocido junto al de Néstor. Era una marca cara, claramente fuera del alcance de sus vecinos. Victoria frunció el ceño. Néstor no había dicho que esperara visitas. De todos modos, últimamente no había hablado mucho. La llave giró en la cerradura con la misma facilidad de siempre. Victoria entró en el vestíbulo y enseguida oyó voces en el salón. Risas de mujer, la voz grave de Néstor, algún ruido. Se quitó los zapatos, colgó el bolso y se dirigió al salón.
Lo que vio la dejó paralizada en el umbral. Néstor estaba sentado en el sofá, abrazando a una joven rubia. Ella vestía una elegante blusa blanca y una falda oscura, un traje de negocios como el que llevan las secretarias de las empresas importantes. La chica estaba sentada en el regazo de Néstor. Se besaban y él tenía la mano sobre el muslo de ella. Victoria se quedó unos segundos paralizada, incapaz de creer lo que veían sus ojos. 15 años de matrimonio y allí estaba su marido besando a otra mujer en su salón, en su sofá. «Disculpen que interrumpo», dijo en voz alta. Néstor y la chica se separaron bruscamente. El rostro de Néstor palideció instantáneamente y la chica se levantó del sofá, arreglándose la falda. «Vicky», exhaló Néstor, «¿qué haces aquí?» «Yo vivo aquí», respondió Victoria, sorprendida de su propia calma. «Y me gustaría saber qué hace aquí esta señora». La chica, a la que Victoria ahora reconocía como Viviana de la empresa de Néstor, buscaba frenéticamente su bolso. «No es lo que piensas», dijo apresuradamente Néstor, levantándose del sofá. ¿Solo qué?», lo interrumpió Victoria. «¿Solo discutían asuntos de trabajo en un ambiente tan íntimo?» «Me voy», murmuró Viviana tras encontrar por fin su bolso. «Néstor, tengo que irme». «Sí, claro, vete», dijo Victoria, sin apartar la mirada de su marido. «No quiero estropearme la manicura». Viviana, roja como un tomate, se dirigió apresuradamente hacia la salida. En el vestíbulo se oyó el taconeo de unos zapatos de tacón, el portazo de la puerta y el ruido de un motor arrancando. Se quedaron solos. Néstor estaba de pie en medio del salón, como si se preparara para atacar o para huir. Victoria lo miraba en silencio, y en ese silencio había más acusación que en cualquier palabra. «Vicky, puedo explicártelo todo», comenzó él por fin. «¿Explicarlo?», Victoria sonrió. «¿Y qué me vas a explicar, Néstor? ¿Que era una reunión de negocios? ¿Que estabais discutiendo planes de ventas? ¿O quizá analizando el mercado de la maquinaria agrícola? Fue una casualidad. Ella vino con unos documentos, nos pusimos a charlar. ¿Por casualidad? ¿A las 2 de la tarde? ¿Cuando deberías estar en el trabajo? Hoy tengo el día libre». «¿El día libre?», repitió Victoria. «Qué raro. Esta mañana dijiste que ibas a una reunión importante con unos clientes». Néstor se calló, consciente de que se había pillado en su propia mentira. «Vicky, escucha, hace tiempo que las cosas no van bien entre nosotros. Nos hemos distanciado, hemos dejado de entendernos. No te atrevas». Por primera vez en toda la conversación, Victoria alzó la voz. «No me eches la culpa a mí. Si tenías alguna queja sobre nuestro matrimonio, tenías que haberlo dicho, en lugar de traer a casa a la primera chica que se te ha puesto a tiro. No es la primera que se me ha cruzado. Viviana es especial, me entiende. Hablamos el mismo idioma». «¿El mismo idioma?». Victoria se echó a reír, pero era una risa amarga. «Néstor, tiene 25 años. La edad no importa cuando dos personas encajan espiritualmente. ¿En espíritu o en el contenido de la cartera? ¿Qué quieres decir con eso?». «Lo que digo, esa chica no ve en ti un alma gemela, sino a un hombre mayor con una vida estable y unos ingresos fijos. Y tú, idiota, te dejas engañar». Néstor empezó a enfadarse. En sus ojos apareció un brillo que Victoria conocía bien. Así era cuando se veía acorralado y se preparaba para contraatacar. «¿Sabes qué, Vicky? Quizás el problema no sea ella, sino tú. Quizás si al menos alguna vez te interesaras por algo más que tu tiendecita, si al menos de vez en cuando quisieras algo nuevo en tu vida». «¿Que no me interesa nada?». Victoria sintió cómo la ira hervía en su interior. ¿Quién te ha propuesto irte de vacaciones durante los últimos 3 años y tú decías que no tenías tiempo? ¿Quién quería ir al teatro en la capital y tú preferías quedarte en casa viendo la televisión? ¿Quién proponía invitar a amigos, descubrir algo nuevo? Eso no es lo mismo. No, es exactamente lo mismo.
Yo intentaba darle variedad a nuestra vida y tú te sumergías en la rutina. ¿Y ahora me acusas de ser aburrida? Vicky no quería decir «cállate», lo interrumpió Victoria. No quiero oír nada más. No quiero tus excusas, no quiero tus explicaciones sobre almas gemelas y relaciones que han llegado a su fin. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Néstor corrió tras ella. «Vicky, ¿qué estás haciendo?» «Recogiendo mis cosas». ¿No lo ves? Victoria sacó un bolso del armario y empezó a meter en él ropa interior. Ropa y lo más necesario. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si hubiera planeado este momento de antemano. No puedes irte así sin más. Esta es nuestra casa, nuestra vida. ¿Nuestra? Victoria se dio la vuelta. No digas «vivuma» cuando había un extraño sentado en tu sofá. Vicky, todo se puede arreglar. Hice una tontería, lo reconozco, pero podemos solucionarlo. Hablar, aclarar las cosas. ¿Aclarar qué, Néstor? ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Un mes? ¿2? ¿6 meses? Se quedó callado, y ese silencio fue suficiente respuesta. Está claro, asintió Victoria. Entonces no fue un capricho, no fue casualidad. Vicky, déjame explicarte todo. Dame la oportunidad de arreglarlo. ¿Arreglar? ¿Qué vas a arreglar exactamente? ¿Que me has engañado? ¿Que me has mentido todos los días mirándome a los ojos? ¿Que la has traído a nuestra casa, a nuestra cama? Nosotros no, en la cama no. ¿Y dónde? ¿En el salón? ¿En la cocina? ¿En tu coche? ¿En el aparcamiento de la oficina? Néstor se sonrojó, delatándose. En todas partes, entonces, constató Victoria. Bueno, ahora ya lo sé. Cerró el bolso y lo cogió. Sacó una caja con joyas del armario y unos documentos del cajón del escritorio. ¿Cuándo te vas? Ahora mismo. ¿Y eso es todo? ¿15 años de matrimonio y simplemente te vas? No, Néstor, no me voy yo. Tú te fuiste. Hace unos meses, cuando empezaste a salir con esa chica, solo reconozco lo obvio. Llegó a la puerta y luego se dio la vuelta. ¿Y sabes qué, Néstor? Lo que más me enfurece no es que me hayas engañado, es que eres un cobarde. No tuviste el valor de decirme con sinceridad que ya no querías estar casado. Preferiste esperar a que yo lo descubriera por mí misma. Vicky, no me llames. Cuando decida hablar contigo, te llamaré yo. Salió del dormitorio. Néstor la siguió, diciendo algo, pero ella ya no le escuchaba. En el vestíbulo se puso los zapatos, cogió el bolso y los documentos de la tienda. «Vicky, espera. ¿A dónde vas? ¿No deberías tomar una decisión tan precipitada?» «A Belén. Y no he tomado una decisión precipitada. Llevaba meses pensándolo, pero no quería admitir lo obvio». «¿Qué quieres decir con pensándolo?» «No soy ciega, Néstor. Tu indiferencia, tus constantes retrasos en el trabajo, las llamadas telefónicas por la noche, el nuevo perfume, los trajes nuevos. ¿Crees que no me daba cuenta? Pero no me lo has dicho. Me habrías dicho la verdad si te lo hubiera preguntado directamente. Habrías admitido que me engañabas». Néstor se quedó callado. «Exacto», dijo Victoria. «Adiós, Néstor». Abrió la puerta y salió a la calle. Néstor se quedó en la puerta mirando cómo se metía en el coche y arrancaba el motor. En el último momento, salió corriendo de la casa. «Vicky, no lo hagas. Podemos arreglarlo todo». Pero ella ya se alejaba por la carretera sin volverse. Por el espejo retrovisor vio cómo él estaba en medio del patio, en zapatillas, desorientado y lamentable. 20 minutos más tarde estaba delante de la puerta del piso de Belén, con el bolso en las manos y tratando de contener las lágrimas. Belén abrió la puerta y con solo una mirada supo que había sucedido lo que ambas temían. «Vicky, entra rápido». «¿Puedo quedarme contigo unos días?», preguntó Victoria con voz temblorosa. «Claro, tonta, pasa». Belén la ayudó a llevar las cosas, sentó a su amiga en el sofá y puso la tetera. «¿Quieres contármelo? Lo pillé en casa con Viviana, en nuestro sofá, en nuestro salón. Dios mío, ¿sabes qué es lo más extraño? Que ni siquiera me sorprendió. Era como si estuviera esperando ese momento.
En los últimos meses estaba claro que algo no iba bien. ¿Y él qué dijo? Las tonterías de siempre, que era una casualidad, que nos habíamos distanciado, que ella lo entendía. Victoria sonrió con amargura. Una chica de 25 años entiende a un hombre de 35. ¡Qué conmovedor! Belén trajo el té y se sentó a su lado. Vicky, lo siento mucho. Sé lo mucho que lo querías. Lo quería. En pasado. ¿Sabes? Cuando estaba en la puerta mirándolos, no sentí rabia ni dolor. Alivio. Porque por fin todo estaba claro. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Aún no estoy preparada para pensar en el futuro. ¿Podemos simplemente sentarnos? ¿En silencio? Claro. Se quedaron sentadas en silencio mientras el sol se ponía en la calle. Victoria bebía té y pensaba en que 15 años de su vida habían terminado en un instante. Pero, por alguna razón, no tenía miedo. Estaba triste, dolida, resentida, pero no asustada. Quizás porque, en el fondo, sabía desde hacía mucho tiempo que ese día llegaría, y ahora que había llegado, podía dejar de fingir que todo estaba bien. El teléfono sonó a última hora de la noche. Era Néstor. Victoria rechazó la llamada. Luego sonó de nuevo. Y otra vez. Después de la quinta llamada, apagó el teléfono. ¿Está sonando?, preguntó Belén. Sí, pero no tengo nada que decirle, al menos hoy. ¿Y mañana? Ya veremos. Quizás mañana esté lista para averiguar qué va a hacer él. Si se va a divorciar, ¿cómo vamos a dividir los bienes? ¿Qué va a pasar con la casa? Y mientras tanto, por ahora solo quiero dormir. Dormir bien, sin escuchar cada ruido, sin preguntarme dónde está realmente y con quién. Belén le preparó la cama en el sofá cama y le trajo una almohada extra. Victoria yacía en la oscuridad y pensaba en lo rápido que cambia la vida. Por la mañana era una mujer casada y por la noche, una esposa abandonada. Pero, curiosamente, por primera vez en muchos meses, se sentía en paz. La incertidumbre había terminado. Ahora sabía exactamente dónde estaba y podía planificar los siguientes pasos. Y mañana empezaría a resolver las cuestiones prácticas. Hablaría con un abogado, se ocuparía de los papeles y pensaría en el futuro. Tenía un negocio, amigos y un padre que siempre la apoyaría en los momentos difíciles. Tenía todo para empezar una nueva vida. Y que Néstor se divirtiera con su secretaria de 25 años hasta que se diera cuenta de lo que había hecho. Ella construirá su vida como quiera, sin mentiras ni segundas intenciones. Se durmió profundamente, por primera vez en muchas semanas sin escuchar los ruidos en la escalera ni esperar a que su marido llegara a casa. Belén pasó la semana en una extraña mezcla de rutina y pensamientos dolorosos. Victoria se levantaba por las mañanas, desayunaba con su amiga, iba a la tienda, atendía a sus clientas y regresaba por la tarde. Por fuera, todo parecía normal, pero por dentro seguía habiendo una tormenta. No pensaba que la ruptura con Néstor le proporcionaría tal alivio. Sí, le dolía, le molestaba, le daba vergüenza, pero no sentía ese miedo pánico al futuro que esperaba. Al contrario, por primera vez en muchos meses dormía tranquila, sin escuchar los ruidos del vestíbulo ni preguntarse a qué hora llegaría su marido a casa. Néstor llamó todos los días durante los 3 primeros días, luego cada vez menos. Ella no contestaba. Belén filtraba las llamadas y le decía que Victoria no estaba lista para hablar. Una vez vino, se quedó debajo de la ventana y le pidió que saliera, pero Victoria no salió. «¿Quizás deberías hablar con él?», propuso Belén el jueves por la mañana durante el desayuno, para resolver cuestiones prácticas, la casa, el divorcio, la división de bienes. «Ya lo sé», asintió Victoria, removiendo el azúcar en el café. «Es solo que todavía no estoy preparada para verlo. Cuando lo vea, empezaré a gritar o a llorar, o ambas cosas. Y tal vez eso es lo que necesitas, desahogarte». «No lo sé. Creo que él ya espera que llore y grite, y no quiero darle esa satisfacción.
Belén terminó su café y se preparó para ir al trabajo. Tenía un día difícil. El informe anual del ayuntamiento, un montón de documentos, verificaciones. Victoria se quedó en casa hasta la hora de comer, ordenó las cosas que había traído de casa y leyó. En la tienda, el día transcurrió con tranquilidad. Las clientas habituales compraron los productos de siempre, se interesaron por las novedades y comentaron las noticias de la ciudad. Nadie preguntó directamente por Néstor, pero Victoria notaba las miradas curiosas. En un pueblo pequeño es imposible ocultar los problemas familiares, todo el mundo lo sabe todo. La señora Esther entró a comprar crema de manos y, como siempre, no pudo resistirse a cotillear. Victoria, querida, ¿qué tal tu Néstor? No se le ve por aquí últimamente. Antes se veía a menudo por el centro y ahora parece que se ha evaporado. Tiene mucho trabajo, respondió Victoria sin levantar la vista de los productos que estaba colocando en la estantería. Ya veo, y esa chica nueva que trabaja en su empresa, ¿cómo se llama? Viviana, creo. También hace tiempo que no se la ve por aquí. Antes se la veía a menudo, iba de tiendas, comía en cafeterías. Victoria se tensó, pero mantuvo la voz tranquila. No lo sé, no sigo a todos los empleados de la empresa. Claro, claro, es solo por curiosidad. Era muy guapa, muy joven. Aunque no me gustaban mucho sus vestidos, demasiado llamativos para nuestra ciudad. Pero así son los jóvenes de hoy en día. Esther compró la crema y se marchó, mientras Victoria se quedó reflexionando sobre lo que había oído. Así que Viviana también había desaparecido de la ciudad. Me pregunto dónde estarán ahora. ¿Néstor sigue trabajando en la misma empresa o se habrán fugado juntos a algún sitio? Al final del día, Belén se pasó por la tienda. ¿Qué tal el día?, preguntó, sentándose en la silla habitual para los clientes. Bien. Esther me ha dicho que ni Néstor ni esa tal Viviana se dejan ver por el pueblo. Sí, yo también he oído rumores en el ayuntamiento. Dicen que Néstor dejó su trabajo hace una semana. No dio muchas explicaciones, solo dijo que había decidido cambiar radicalmente de vida. ¿Dejó su trabajo?, se sorprendió Victoria, pero llevaba casi 10 años allí y ganaba bastante bien. Al parecer tiene planes serios, si está dispuesto a dejar un trabajo estable, o quizás su chica le ha pedido que tome medidas más drásticas. Es posible. Por cierto, Vicky, ¿has pensado en acudir a un abogado? Hay que resolver los trámites, solicitar el divorcio y formalizarlo todo oficialmente. Lo he pensado, pero, de nuevo, todavía no estoy preparada. Cuando presente los papeles del divorcio, será definitivo. Y todavía tengo la esperanza de que todo esto sea una pesadilla. Vicky, tú misma has dicho que te sientes aliviada. Sí, pero 15 años de matrimonio no se borran así como así. Necesito tiempo para aceptarlo definitivamente. Por la noche prepararon la cena juntas. Belén cortaba verduras para la ensalada y Victoria freía la carne. Cocinar era relajante y les ayudaba a no pensar en los problemas. ¿Sabes?, dijo Victoria mientras removía la salsa. Estaba pensando en qué hacer con la casa. Está a mi nombre, pero hemos vivido juntos 15 años. ¿De verdad Néstor me lo va a dejar así? ¿Qué puede hacer? La casa es tuya. Puede pedir una compensación o intentar demostrar ante los tribunales que tiene derecho a la mitad. Él invirtió en la reforma y pagaba los gastos. Vicky, no te obsesiones. Esperemos a ver qué propone él. Quizá entre en razón y reconozca que ha cometido un error y que la casa debe quedarse contigo. Lo dudo. Si fue capaz de traicionarte, también es capaz de intentar quedarse con la mitad de la casa. Se sentaron a cenar alrededor de las 8 de la tarde. En la mesa había una comida sencilla y casera, pollo asado con verduras, ensalada fresca, pan y compota. Belén hablaba de su trabajo, de los problemas en el ayuntamiento y de sus planes para el fin de semana. Victoria escuchaba distraídamente, pensando en sus cosas. A las 9:30 sonó el teléfono de Victoria. En la pantalla apareció el nombre de Néstor. Belén y ella se miraron. ¿Lo coges?, preguntó Belén.
Supongo que sí, suspiró Victoria y respondió a la llamada. Hola. Hola, Vicky. La voz de Néstor sonaba extrañamente alegre, casi divertida. ¿Qué tal? Espero que ya te hayas calmado y estés lista para hablar como adultos. Te escucho, respondió Victoria secamente. Muy bien. Tenemos cosas que discutir. ¿Qué cosas? Bueno, el divorcio, la división de bienes. Lo he pensado y he decidido facilitarte las cosas. ¿En qué sentido? Victoria intuyó que había gato encerrado en su tono. Sonaba demasiado satisfecho consigo mismo. En el sentido más literal, verás, Vicky, la casa está vendida. Ella dejó el tenedor y se enderezó. ¿Qué has dicho? La casa está vendida, de forma definitiva e irrevocable. La venta se cerró anteayer. Eso es imposible. La casa está a mi nombre. No tienes derecho a venderla. Sí que lo tengo. ¿Recuerdas el poder notarial que me diste hace 2 años? Cuando estabas enferma en el hospital y no podías ir al banco. A Victoria se le secó la boca. Realmente había otorgado ese poder notarial mientras estaba en cama con neumonía, y se había olvidado de revocarlo. Ese poder era para una operación concreta en el banco, para cualquier operación financiera en tu nombre, un documento muy útil, debo decir. Los compradores han pagado $85,000, un buen precio para nuestra casita que no es muy grande. Néstor, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Esto es un robo. Me has robado mi casa. No dramatices, Vicky. He vendido una propiedad sobre la que tengo derechos legales. Estamos casados y hemos vivido juntos en esta casa durante 15 años. La mitad de su valor me pertenece por derecho. ¿La mitad? ¿Te has quedado con los 85,000? El dinero lo tengo yo, sí, pero soy un hombre honesto. Recibirás tu mitad. Después del divorcio, una vez que se hayan resuelto todos los trámites. Victoria se dio cuenta de que estaba mintiendo. Había demasiado tono triunfal en su voz como para que fuera a compartir el dinero. ¿Y dónde estás ahora?, preguntó ella, esforzándose por mantener la calma. En Asunción. Viviana llevaba mucho tiempo soñando con vivir en la capital y decidí cumplir su sueño. Alquilé un buen apartamento en el centro, cerca del teatro y de buenos restaurantes. Entonces estáis juntos. Más que eso, tenemos pensado casarnos en cuanto me divorcie oficialmente de ti. Ya tengo un abogado aquí que se está encargando de los trámites. Victoria se quedó callada, asimilando la información. Su marido había vendido su casa, se había llevado todo el dinero, se había ido con su amante a la capital y aún se atrevía a hablarle en ese tono, como si le estuviera haciendo un favor. Néstor, ¿te das cuenta de que me has dejado sin techo? Vicky, no seas tan indefensa. Tienes un negocio, ingresos, amigos, y además, sabes que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Simplemente no queríamos admitir lo obvio. Nuestro matrimonio terminó cuando trajiste a otra mujer a nuestra casa. Nuestro matrimonio terminó mucho antes. Nos convertimos en extraños viviendo bajo el mismo techo. Quiero más de la vida que vender cosméticos en un pueblo de provincias. Los cosméticos nos han dado de comer durante 15 años. Sí, nos han dado de comer. Pero no pienso pasarme toda la vida vegetando en este agujero. Viviana es joven, ambiciosa, tiene planes, sueños. Queremos viajar, ver mundo, vivir bien. Con mi dinero. Con nuestro dinero. La mitad de la casa me pertenecía por ley. ¿Por qué ley? Compré la casa antes de casarme con mi dinero. Vicky, no montemos una escena. Lo hecho, hecho está. Piensa en el futuro. Tienes una tienda, clientes fijos, te las arreglarás. Victoria sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su interior, pero se controló. Belén estaba sentada a su lado, escuchando la conversación, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Néstor, dijo Victoria con mucha calma, ¿sabes qué? Todavía vas a recibir noticias de mi padre. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Luego, Néstor se rió, pero fue una risa forzada. ¿De don Rafael? Vicky, no eres una niña para quejarse a papi de tu exmarido.
No soy una niña, pero soy su hija. Y a mi padre no le gusta que nadie le haga daño a su hija. ¿Y qué va a hacer? ¿Llamará a la policía? ¿Te demandará? Vicky, no he hecho nada ilegal. He utilizado el poder notarial que tú misma redactaste. Mi padre es un hombre práctico. Encontrará la manera de hablar contigo. En la voz de Néstor se percibía un tono de inquietud. Conocía bien a don Rafael y su reputación en la ciudad y los alrededores. Vicky, no metamos a nadie en nuestros asuntos familiares. Somos adultos, podemos resolverlo nosotros mismos. ¿Resolverlo? Me has robado mi casa y me hablas de resolverlo nosotros mismos. No te he robado nada, he hecho uso de mis derechos legales. Muy bien, Néstor. Ya veremos qué dice tu padre de tus derechos legales. Vicky, no seas tonta. Tu padre ya no es joven. No debe preocuparse por tonterías. No es joven, pero tampoco está viejo. Y tiene muchos amigos que recuerdan viejas deudas. Néstor se quedó callado. Victoria oía su respiración al otro lado del teléfono y sabía que estaba pensando en sus palabras. Don Rafael tenía realmente una gran autoridad en la región y conexiones de las que prefería no hablar. Vicky, dijo Néstor por fin, con inquietud en la voz, hablemos como personas civilizadas. Quizás podamos llegar a un acuerdo sin involucrar a terceros. ¿Acordar qué? Ya lo has decidido todo por los dos. Estoy dispuesto a discutir una compensación por las molestias causadas. ¿Una compensación? ¿Por robarme mi casa? ¿Qué compensación consideras justa? Bueno, ¿el 10% del valor de la casa? ¿$8,000? Muy generoso, comentó Victoria secamente. El 10% por una casa que era completamente mía. Vicky, sé razonable. La casa ya no es un problema entre nosotros. Yo tengo el dinero, el trato está cerrado. Es mejor recibir algo que pasar años en los tribunales. ¿Y qué tal si le cuentas a mi padre tu concepto de justicia? Escucha, quizás un 15%. Victoria se dio cuenta de que tenía miedo. Bien, que tenga miedo. 15 años de matrimonio y todavía no entendía con quién se había metido. Néstor, ¿sabes qué? Hablaremos de esto más tarde, cuando hayas pensado bien en lo que has hecho. Vicky, no hagas nada precipitado, lo digo en serio. Y yo digo en serio que mi padre pronto se enterará de ti. Adiós, Néstor. Colgó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Belén la miraba con admiración. Dios mío, Vicky, ¿has visto cómo se ha asustado cuando has mencionado a don Rafael? Sí, eso significa que no ha perdido del todo la conciencia, o simplemente tiene buena memoria. ¿De verdad se lo vas a contar a mi padre? Por supuesto. Iré a verlo mañana mismo. Ya es hora de que papá sepa qué yerno tan maravilloso tuvo. Vicky, ¿no te da miedo que don Rafael se tome tus palabras demasiado en serio? Victoria se encogió de hombros. Que se lo tome como quiera. Néstor quería jugar a juegos de adultos, pues que sufra las consecuencias. Terminó su compota y se levantó de la mesa. Belén, gracias por todo, por tu apoyo, por acogerme. Pero mañana iré a ver a mi padre y se lo contaré todo. Ya veremos qué decide hacer. ¿Estás preparada para que don Rafael tome medidas drásticas? Estoy preparada. Néstor me quitó la casa en la que pensaba pasar el resto de mi vida. Me robó el dinero que había ganado durante años. Me humilló delante de todo el pueblo. Ahora que responda por sus actos. Recogió los platos de la mesa y se fue al baño. Detrás de la puerta, oyó a Belén llamar a alguien por teléfono y contarle en voz baja lo que había pasado, seguramente a su marido o a su hermana. De pie frente al espejo, Victoria se miró en el reflejo. Una semana atrás era una mujer casada, con una casa y una vida estable. Ahora era una esposa engañada, sin techo y sin los ahorros que le habían robado, pero, curiosamente, no se sentía víctima. Al contrario, por primera vez en muchos años, sentía que tenía el control de la situación. Tenía un padre que nunca permitiría que le hicieran daño a su hija. Tenía amigos que la apoyarían en los momentos difíciles.
Tenía un negocio que le proporcionaba una vida digna. Y Néstor solo tenía el dinero robado y una amante joven que, muy probablemente, encontraría a otro cuando se le acabara el dinero. Que disfrute de su nueva vida en Asunción. Muy pronto se dará cuenta de que algunos actos tienen graves consecuencias y que don Rafael Esquivel no perdona a quienes hacen daño a su hija. Don Rafael Esquivel estaba sentado en su sillón en la terraza, bebiendo lentamente su café matutino y estudiando los documentos que le había traído su hija la noche anterior. Una copia del poder notarial, un certificado de la oficina de registro de la venta de la casa, documentos bancarios. Todo estaba ordenado sobre la mesa delante de él. Este hombre de 58 años, con el pelo canoso y los ojos grises y penetrantes, había pasado muchas mañanas en ese sillón resolviendo diversos problemas. Antes se trataba de cuestiones relacionadas con el comercio de ganado, su principal ocupación antes de jubilarse. Ahora el problema afectaba a su única hija. Victoria se lo había contado todo la noche anterior. Habló con calma, sin histrionismos, exponiendo los hechos, la infidelidad, la venta de la casa, las amenazas de Néstor. Rafael escuchó en silencio, haciendo de vez en cuando algunas preguntas para aclarar algunos detalles. Cuando su hija terminó de hablar, se limitó a asentir y dijo que lo pensaría. Pasó toda la noche en vela, reflexionando sobre la situación. Rafael no era un hombre impulsivo. Los años dedicados al comercio de ganado le habían enseñado a ser paciente y a calcular sus movimientos con antelación. Pero la infidelidad y el robo eran cosas que no podía perdonar. Néstor sabía con quién se había metido. Sabía que don Rafael tenía cierta reputación en la región y conexiones que se extendían mucho más allá de los límites de su pequeño pueblo. Pero, al parecer, subestimó la seriedad de esas conexiones. A las 8 de la mañana, Rafael tomó el teléfono y marcó un número conocido. «Hola, Enrique. Soy Rafael. Necesito un favor». «Don Rafael, siempre es un placer oírle. ¿Qué ha pasado?» «Necesito encontrar a una persona en Asunción y traerla aquí. Hay algunas cosas que debemos discutir». «Entendido. ¿Cuándo y dónde nos vemos?» «Dentro de una hora. En el lugar de siempre». El lugar de siempre era una granja a 5 kilómetros de la ciudad, donde Rafael solía tener su ganado. Ahora solo había una oficina y algunas construcciones, pero el lugar seguía sirviendo para reuniones confidenciales. Enrique Morales llegó puntualmente una hora después. Lo acompañaba su compañero, Diego Vargas. Ambos eran hombres de unos 45 años, de complexión robusta y rostro serio. Llevaban muchos años trabajando juntos, resolviendo problemas para personas que preferían no acudir a las autoridades oficiales. «Don Rafael», saludó Enrique, estrechando la mano de su viejo conocido. «¿Qué problema hay?» «Familiar. Mi yerno ha robado a mi hija y ha huido a la capital con su amante». Rafael le contó la situación con detalle y le mostró los documentos. Diego examinó atentamente la foto de Néstor que había traído Victoria. «Apellido Galardo», dijo Rafael. «Trabajaba en la empresa de maquinaria agrícola Agrotec. Hace una semana que lo despidieron. Según nuestra información, ahora está en Asunción con una chica llamada Viviana Toledo, de 26 años, rubia». «Entendido», asintió Enrique. «¿Qué hacemos con él cuando lo encontremos?» «Traedlo aquí, vivo y capaz de hablar. Tendremos una charla seria sobre cómo se debe tratar la propiedad ajena. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Cuanto antes, mejor. Se está gastando el dinero de la venta de la casa en divertirse con su novia. Cuanto más esperemos, menos quedará para recuperar a su hija». Diego guardó los documentos en la carpeta. «Don Rafael, ¿y si se niega a venir voluntariamente?» «Entonces le ayudaréis a tomar la decisión correcta. No quiero que le hagan daño, pero no aceptaré una negativa». «Entendido. Salimos esta tarde». «Perfecto. Y chicos, cuento con vuestra discreción. Es un asunto familiar y cuanta menos gente lo sepa, mejor».
Enrique y Diego se marcharon hacia el mediodía. Rafael regresó a casa y llamó a su hija. «Victoria, soy papá. El asunto ha avanzado. Creo que mañana tendremos la oportunidad de hablar con Néstor en persona». «Papá, ¿estás haciendo algo? Quizás no deberías...» «Hija, cuando alguien engaña y roba a mi familia, no puedo quedarme al margen. No te preocupes, todo será civilizado. Solo una conversación cara a cara». «Está bien, papá. Confío en ti». Mientras tanto, Enrique y Diego iban por la autopista hacia Asunción. Tenían un plan bien ensayado para buscar a gente en una gran ciudad. Primero, revisaban los hoteles y los apartamentos de alquiler, y luego los lugares de ocio populares, los bares y los restaurantes. «¿Por qué barrio empezamos?», preguntó Diego mientras conducía. «Por el centro. Si tiene $85,000, no escatimará en alojamiento. Alquilará algo decente en una buena zona. Y la chica, según la descripción de don Rafael, es la típica cazafortunas». «Exacto. Eso significa que frecuentará lugares caros y hará alarde de su dinero. No tardarán en fijarse en ella». Llegaron a Asunción al atardecer. Comenzaron por los complejos de apartamentos caros del centro de la ciudad. El tercer administrador reconoció a Néstor por la foto. «Sí, ese hombre alquila un apartamento en nuestro edificio, el 215, séptimo piso. Pero ahora no está en casa, se fue por la mañana con su novia». «¿A dónde suelen ir?» «Por la ciudad. Dijo algo sobre nuevos restaurantes y teatros. Tienen dinero, eso es seguro. Pagó 2 meses por adelantado». «Gracias por la información». Comenzaron a recorrer los restaurantes y bares del centro de la ciudad. En el quinto local, un bar caro con música en directo, el camarero les describió a una pareja que encajaba con la descripción. «Sí, han estado aquí hoy». Pidieron champán caro. La chica llevaba un vestido blanco y el hombre tenía unos 35 años. Dejaron una generosa propina. «¿A qué hora se marcharon?» «Sobre las 9, pero dijeron que volverían más tarde, después del teatro». Eran casi las 11 de la noche cuando Enrique y Diego regresaron al bar. Esta vez tuvieron suerte. Néstor y Viviana estaban sentados en una mesa en un rincón. Habían pedido otra botella de champán. Estaban claramente borrachos, reían, se abrazaban, sin prestar atención a los que los rodeaban. Viviana llevaba un vestido caro y nuevas joyas que brillaban en su cuello y muñecas. Néstor vestía un traje que sin duda había costado mucho dinero. «Ahí están», dijo Enrique a su compañero, señalándolos con la cabeza. «¿Seguimos con el plan?» «Como acordamos. Yo me acerco a él y tú te quedas en la salida». Diego se dirigió a la barra, pidió un whisky y se quedó observando durante un rato. La pareja estaba muy borracha, especialmente Néstor. Eso facilitaba las cosas. Cuando Néstor se levantó y se dirigió al baño, Diego lo siguió. El baño estaba vacío. Diego esperó a que Néstor terminara y luego se acercó a él, junto a los lavabos. «¿Néstor Gallardo?», preguntó en voz baja. Néstor se apartó del espejo, donde se estaba arreglando el peinado, y miró al desconocido. «¿Quién es usted?» «Soy una persona que necesita hablar con usted. Se trata de su exmujer». «¿Victoria? ¿Qué ha pasado?» Diego dio un paso hacia él. Néstor estaba borracho, pero no tanto como para no percibir el peligro. «Su padre quiere verle. Supongo que sabe de qué se trata». Néstor palideció. Intentó retroceder, pero Diego fue más rápido. «Escuche, yo no he infringido nada. Todo fue legal, tengo los documentos. Eso se lo puede explicar a don Rafael en persona. Vamos, sin hacer ruido. No iré a ninguna parte. Tengo cosas que hacer aquí. Una chica me espera». Diego sacó del bolsillo algo que parecía una pistola eléctrica. «Señor Gallardo, tenemos 2 opciones. O viene conmigo voluntariamente y en silencio, o le ayudo a tomar la decisión correcta. ¿Qué elige?» Néstor miró a Diego, tratando claramente de evaluar la gravedad de la situación. El alcohol le impedía pensar con claridad,
pero su instinto de supervivencia se impuso. ¿Y si grito? ¿Si llamo a la seguridad? Entonces la conversación será más convincente. Y créame, no le conviene. Néstor comprendió que no tenía elección. Era evidente que este hombre no bromeaba y que era inútil discutir con él. De acuerdo, pero tengo que decírselo a la chica. Mi compañero le explicará que se ha puesto enfermo de repente y se ha ido a casa. Ella lo entenderá. Salieron juntos del baño. Enrique estaba de pie junto a la barra, observando a Viviana. Diego le hizo un gesto con la cabeza y él se acercó a la mesa de la chica. «Disculpe, señorita», dijo Enrique educadamente. Su acompañante le pide que le diga que tiene que irse urgentemente. Asuntos familiares. ¿Qué? Pero si solo... ¿Dónde está? Ya se ha ido. Dice que mañana le dará una explicación. Viviana miró a su alrededor, desconcertada, pero Néstor no estaba por ninguna parte. Enrique ya se dirigía hacia la salida. En la calle, Diego esperaba con Néstor junto al coche. Néstor parecía más sobrio. El aire nocturno y el estrés habían hecho su trabajo. «Escuchen, ¿podemos llegar a un acuerdo?», intentó por última vez. «Tengo dinero, puedo pagar...» «Al coche», respondió Diego secamente, abriendo la puerta trasera. «¿Y si no me subo?». Enrique le mostró en silencio la pistola eléctrica. «Mejor que se suba voluntariamente, señor Gallardo. Créame, será mejor para todos». Néstor se subió al coche. Enrique se sentó a su lado y Diego al volante. El coche arrancó y se dirigió hacia la salida de la ciudad. «¿A dónde vamos?», preguntó Néstor. «A casa», respondió Enrique. «A su ciudad natal, con su suegro». «¿Qué quiere?». «Creo que es obvio. Robó la casa de su hija y huyó con su amante. Don Rafael quiere hablarlo». «Yo no he robado nada. Tenía un poder notarial». «Díselo a él. Tendrás tiempo de sobra para explicarlo todo». El trayecto hasta el pueblo duró 3 horas. Néstor intentó hablar con ellos varias veces, les ofreció dinero, les prometió arreglar la situación, pero no le respondieron. A las 5 de la madrugada, el coche entró en un lugar que Néstor conocía bien. Llegaron directamente a la casa de don Rafael. Era una vieja casa de 2 pisos con un gran patio rodeado por una alta valla. Enrique salió del coche y abrió la puerta. Diego entró en el patio y apagó el motor. «Ya llegamos», dijo. Néstor miró la casa que le era familiar, donde había estado muchas veces como yerno. En aquel entonces venía aquí para las comidas familiares, las fiestas y las visitas habituales. Ahora lo habían traído a la fuerza y sabía que el encuentro que le esperaba no se parecería en nada a los anteriores. El patio de la casa de don Rafael estaba tranquilo y desierto. Era temprano por la mañana y el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte. Enrique y Diego sacaron a Néstor del coche. «Don Rafael aún duerme», dijo Enrique. «Esperaremos a que se despierte. Creo que es mejor que se queden aquí». Señaló un viejo cobertizo en un rincón del patio. Néstor comprendió que era inútil discutir. No tenía más remedio que esperar a que el dueño de la casa decidiera recibirlo. Los hombres lo llevaron al cobertizo y lo encerraron allí. Enrique se quedó vigilando, mientras que Diego entró en la casa para informar a don Rafael de que había cumplido su misión. Néstor se quedó solo en la penumbra, consciente de la gravedad de su situación. Conocía la reputación de don Rafael, sabía que no era dado a perdonar las ofensas, y ahora tendría que responder por sus actos ante un hombre al que había subestimado gravemente. Tras los muros del cobertizo comenzaba un nuevo día, y con él un nuevo capítulo en la historia que había comenzado con la traición y el robo. Néstor comprendía que sus días despreocupados en Asunción con Viviana habían llegado a su fin. Ahora tenía que pensar en cómo salir de la situación en la que él mismo se había metido, pero, por el momento, solo podía esperar y confiar en que don Rafael fuera más indulgente de lo que él merecía. En el viejo pozo del patio de la casa de don Rafael Esquivel hacía mucho que no había agua.
Construido por el abuelo de don Rafael a principios del siglo pasado, fue utilizado por la familia hasta que se instaló el suministro central de agua en la ciudad. Luego, el pozo quedó abandonado y solo se utilizaba ocasionalmente como almacén para las herramientas de jardinería. Tenía 4 metros de profundidad, las paredes estaban revestidas de piedra y en el fondo había una capa de hojas viejas y basura. Allí fue donde Enrique y Diego bajaron a Néstor poco después de llegar. «Coge la cuerda», dijo Enrique, arrojando la escalera al pozo. «¿Bajas solo o te ayudo?» Néstor, que aún no era consciente de lo que estaba pasando, miró hacia abajo. A la luz de la mañana se veía el fondo, cubierto de hojas podridas y objetos inservibles. «¿Están locos? No pueden tirarme ahí». «Sí que podemos», respondió Diego con calma. «Y lo haremos si no bajas tú mismo. Esto es ilegal, es un secuestro». «Señor Galardo», explicó Enrique con paciencia, «se encuentra en el patio de la casa de su suegro. Solo estamos garantizando su seguridad temporal hasta que se reúna con don Rafael». «¿Qué seguridad? Esto es una prisión». «Un alojamiento temporal», corrigió Diego. «Y cuanto menos se resista, más cómodo será». Néstor comprendió que era inútil discutir. Era evidente que aquellos hombres no tenían intención de andarse con miramientos. Bajó con cautela por la escalera de cuerda hasta el fondo del pozo. En cuanto tocó el suelo, la escalera fue retirada. «¿Cuánto tiempo tendré que estar aquí?», gritó hacia arriba. «Hasta que don Rafael decida reunirse con usted», respondió Enrique. «Le aconsejo que se acostumbre. Puede que sea largo». Néstor se quedó solo en el fondo de la bolsa de piedra. El pozo tenía un diámetro de aproximadamente 1,5 metros. Se podía estar de pie sin problemas, pero solo se podía tumbar encogido. Entraba poca luz, principalmente la que se filtraba por la abertura. Las primeras horas las pasó en pánico, gritando, exigiendo que lo liberaran, amenazando con llamar a la policía. Pero nadie respondió a sus gritos. Poco a poco se dio cuenta de la gravedad de la situación. Don Rafael no bromeaba. Realmente iban a mantenerlo allí hasta que accediera a entregar el dinero. Al mediodía, Néstor empezó a tener hambre. Al atardecer, empezó a tener sed. No se oía ningún ruido, solo el susurro de las hojas movidas por el viento. Intentó encontrar alguna forma de escapar. Examinó las paredes del pozo, pero las piedras estaban bien encajadas y no había nada a lo que agarrarse. Al caer la noche, empezó a hacer frío. En el fondo del pozo la temperatura era más baja que arriba, y Néstor vestía un traje ligero, totalmente inadecuado para pasar la noche al aire libre. Hacia medianoche empezó a llover. Las gotas caían directamente sobre él. La ropa se empapó rápidamente y empezó a hacer aún más frío. Néstor intentó protegerse pegándose a la pared, pero no sirvió de mucho. La noche le pareció interminable. No podía acostarse normalmente, temblaba constantemente de frío. El agua de la parte superior del pozo corría por las paredes y le goteaba en la cabeza. Por la mañana estaba completamente empapado y tenía un aspecto lamentable, despeinado, temblando y con la ropa sucia. Don Rafael se levantó al amanecer, como solía hacer desde hacía muchos años. Tomó un café, leyó el periódico, llamó a su hija y le dijo que el invitado había llegado y que estaba reflexionando sobre sus actos. Victoria dijo que llegaría en 1 hora. A las 8:30 de la mañana, una pequeña comitiva se dirigió al pozo. Don Rafael, vestido con un traje negro y apoyado en un bastón. Victoria, con un sencillo vestido azul. Enrique y Diego. «Señor Galardo», llamó don Rafael deteniéndose al borde del pozo. «Buenos días. ¿Ha dormido bien?» Néstor levantó la cabeza. Después de pasar la noche en el pozo, tenía un aspecto horrible, mojado, sucio, con los ojos desorbitados. Al ver los rostros en la parte superior, intentó levantarse de inmediato, pero sus piernas no le respondían. «Don Rafael, Victoria, por fin, sáquenme de aquí». «No se apresure»,
respondió tranquilamente don Rafael. Tenemos algunas preguntas que debemos discutir. ¿Qué preguntas? Yo no he hecho nada. ¿No has hecho nada?, repitió Victoria, asomándose al borde del pozo. ¿Y la casa? ¿Y los $85,000? Tenía un poder notarial, todo es legal. Legal no significa honesto, señaló don Rafael, especialmente cuando se trata de la casa de mi hija. Néstor comprendió que era inútil negarlo. La noche en el pozo lo había sobrio por completo y se dio cuenta de la gravedad de la situación. Está bien, reconozco que no hice bien, pero no quería hacer daño a nadie. Es solo que las circunstancias se dieron así. ¿Las circunstancias? Victoria no ocultaba su desprecio. Me engañaste, me mentiste y luego me robaste mi casa. ¿Qué circunstancias pueden justificar eso? Victoria, nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo muerto. Los dos lo sabíamos. No quería hacerte daño, pero... Cállate, lo interrumpió don Rafael. No me interesan tus excusas. Solo me interesa una cosa. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? El dinero de la venta de la casa de mi hija. ¿Dónde está? Néstor se quedó callado. Sabía que en cuanto dijera dónde estaba el dinero, lo abandonarían allí a su suerte. Yo necesito garantías, que me dejarán marchar, que no me perseguirán. No estás en posición de exigir garantías, dijo don Rafael. Estás en el fondo de mi pozo. Puedo dejarte ahí mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero eso es ilegal. Me buscarán. ¿Quién?, se burló don Rafael. ¿Tu joven novia? ¿Crees que irá a la policía a buscar a su amante desaparecido? Más bien pensará que la has abandonado y se buscará un nuevo patrocinador. Néstor sintió cómo la esperanza lo abandonaba. Rafael tenía razón. Viviana difícilmente iría a buscarlo. Era joven, guapa, encontraría fácilmente a otro hombre con dinero. Don Rafael intentó otra táctica. Estoy dispuesto a devolver el dinero, hasta el último centavo. Solo déjeme salir de aquí. Así suena más razonable. ¿Dónde está el dinero? En el banco, en Asunción. ¿Dónde exactamente? En una caja de seguridad, Banco Integración, sucursal de la Avenida Mariscal López. ¿Número de la caja? 237. ¿Dónde están las llaves? Las tengo yo, en el apartamento que alquilo. ¿Y los documentos de la caja? También allí. Don Rafael miró a Enrique. ¿La dirección del piso? Avenida de la Independencia, número 123, piso 215. Bien, asintió don Rafael. Enrique, hoy irás a Asunción. Recogerás el dinero. Don Rafael, interrumpió Victoria. ¿Cómo podemos estar seguros de que dice la verdad? Si miento, me quedaré aquí por tiempo indefinido, dijo Néstor. No me conviene. Es razonable, asintió don Rafael. Entonces, Enrique irá a buscar el dinero, y tú te quedarás con nosotros hasta que vuelva. Es decir, ¿otra vez en el pozo? No necesariamente. Si te comportas con sensatez, te buscaremos un alojamiento más cómodo. Diego bajó la escalera al pozo y Néstor salió con alivio. Le temblaban las piernas, la ropa se le pegaba al cuerpo y tenía un aspecto lamentable. Déjenme cambiarme y lavarme, pidió. Después de que nos aseguremos de que dices la verdad, respondió don Rafael. Mientras tanto, toma. Diego trajo una toalla y una botella de agua. Néstor bebió con avidez, se secó y trató de arreglarse. Quiero comer, dijo. Comerás cuando Enrique regrese con el dinero, respondió don Rafael. Mientras tanto, piensa en cómo arreglar rápidamente todos los trámites para volver a casa. Pero la casa ya está vendida. El trato está cerrado. El trato se puede impugnar. El poder se obtuvo de manera fraudulenta. Mi abogado ya está estudiando el asunto. ¿Y si los nuevos propietarios no están de acuerdo? Eso ya no es problema tuyo. Tu problema es devolver el dinero y desaparecer de nuestras vidas. ¿Desaparecer? Abandonar la ciudad y no volver a aparecer por aquí. Nunca. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces volverás al pozo.
Por más tiempo. Néstor comprendió que no tenía elección. Asintió con la cabeza. Está bien, estoy de acuerdo. Solo no me dejen en el pozo. Si cooperas, no lo haré. Enrique se marchó a Asunción una hora más tarde. Encerraron a Néstor en un cobertizo en el patio y le dieron agua y pan. Se sentó en una caja vieja y pensó en lo rápido que se había derrumbado su nueva vida. Hacía solo una semana era feliz con Viviana, gastaba dinero en restaurantes y diversiones, hacía planes para el futuro, y ahora estaba sentado en un cobertizo, esperando que le devolvieran la libertad a cambio del dinero robado. Lo peor era darse cuenta de que había sobrevalorado tanto a sí mismo como a la situación. Pensaba que don Rafael era un anciano normal que no haría nada. Pensaba que Victoria se resignaría a perder la casa. Pensaba que podría empezar una nueva vida con el dinero robado sin consecuencias. Todos esos pensamientos resultaron ser una ilusión. La realidad era mucho más dura. Enrique regresó tarde por la noche. Traía consigo una bolsa de deporte que, a juzgar por su aspecto satisfecho, contenía todo el dinero. Todo está en su sitio, don Rafael, informó. Muy bien, asintió don Rafael. Llama a Néstor. Trajeron a Néstor a la casa. Se veía mejor que por la mañana, pero todavía estaba desaliñado y cansado. Hemos encontrado el dinero, le informó don Rafael. Ahora vamos a discutir las condiciones de tu liberación. Escucho. Primero, mañana por la mañana te vas de la ciudad. Segundo, no vuelvas a aparecer por aquí nunca más. Tercero, no intentes ponerte en contacto con mi hija. ¿Y el divorcio? El abogado se encargará de los papeles. Firmarás todos los papeles y desaparecerás. De acuerdo, aceptó Néstor. ¿Y la casa? La casa volverá a Victoria. Eso no es asunto tuyo. ¿Eso es todo? ¿Simplemente me dejarán marchar? A condición de que cumplas todas tus promesas. Si incumples alguna de las condiciones, volveremos a vernos, y la próxima conversación será menos amistosa. Néstor asintió con la cabeza. Entendió que don Rafael no bromeaba y que cumpliría sus amenazas si fuera necesario. Diego, llévalo a un hotel de la ciudad, ordenó don Rafael. Que se arregle, y mañana por la mañana llévalo a la estación de autobuses. Don Rafael, dijo Victoria a su padre, ¿y si cambia de opinión? ¿Y si intenta volver? No volverá, respondió con seguridad don Rafael. Ha comprendido que aquí ya no tiene nada que hacer. Se llevaron a Néstor a la ciudad. Victoria se quedó con su padre, sentados en la terraza, tomando té y comentando lo sucedido. Papá, gracias, dijo ella. No sé qué habría hecho sin ti. No hay de qué, hija. Nadie tiene derecho a hacer daño a mi familia. ¿Y crees que no volverá? Estoy seguro. Néstor no es tonto. Se dio cuenta de que no tenía cabida en esta ciudad. Ahora puede empezar una nueva vida en cualquier lugar, pero aquí no. ¿Y Viviana? Creo que ya se ha encontrado un nuevo patrocinador. Las chicas así no se entristecen por mucho tiempo. Victoria asintió con la cabeza. Le resultaba extraño darse cuenta de que aquella historia había terminado. 15 años de matrimonio habían acabado con unos días de drama, pero ahora todo había quedado atrás. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora sigues con tu vida. Tienes una casa, dinero, un negocio. Tienes toda la vida por delante. Sí, asintió Victoria. Toda la vida por delante. A la mañana siguiente, Diego acompañó a Néstor a la estación de autobuses. Este se subió al autobús a Asunción sin mirar atrás, sin mirar la ciudad donde había pasado los últimos 15 años. Victoria recibió el dinero, inició los trámites para volver a casa y presentó los papeles del divorcio. 2 meses después, todos los trámites estaban listos y ella volvió a ser dueña de su vida. Néstor nunca volvió a aparecer por la ciudad. A veces llegaban rumores de que lo habían visto en Argentina o en Brasil, pero nadie lo sabía con certeza. Viviana encontró rápidamente un nuevo hombre,
un rico comerciante de Asunción dispuesto a gastar dinero en una chica guapa.